Bien, vamos a abrir la palabra del Señor también para nuestra edificación. Hemos estado hablando de la primera epístola del apóstol Pedro a los hermanos expatriados. Desde el versículo 1, capítulo 1, hemos estado hablando, y ya estamos en el capítulo 5. Y en este capítulo 5 encontramos algunas cosas muy importantes, siempre concernientes a lo que eran necesidades de los hermanos allá en el extranjero, diríamos, donde se encontraban fuera de Israel. Vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo 5. Empezando el versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. El verso 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Que el Señor bendiga su hermosa y santa palabra. Cuán importante es la forma como el apóstol se dirige a los hermanos allá fuera de el entorno que les había visto nacer. El apóstol Pedro, más que una ordenanza, está haciendo un ruego, una solicitud, ruego a los ancianos. Es una consideración importante lo que el apóstol hace al dirigirse a los hermanos, a las iglesias que estaban en el Asia, en diferentes lugares donde los hermanos se encontraban. Y como eran iglesias locales, seguramente había un cuerpo de ancianos en cada lugar donde había un testimonio del evangelio. Los ancianos eran los hermanos que estaban al frente de la obra del Señor, por así decir, eran los líderes en la iglesia, los que estaban sobreviviendo en los diferentes aspectos de la iglesia, en sus necesidades espirituales, en la enseñanza de la palabra del Señor, inclusive la prédica del Santo Evangelio. Y ubicándose en el nivel de los demás ancianos a los cuales él está escribiendo. Está escribiendo a iglesias cristianas evangélicas. Está escribiendo a iglesias cristocéntricas, que sin duda en cada una de estas congregaciones habían ancianos, por lo menos dos. No se registra en la palabra del Señor que había un anciano, o iglesias que no tenían ancianos. Siempre el testimonio se enmarcaba en el cumplimiento del deseo y el propósito de Dios con respecto al desarrollo de la iglesia. El liderazgo debía de estar considerado por lo menos de 2 ancianos en adelante. Y eso es lo que en nuestro tiempo también las iglesias merecen y necesitan. El apóstol Pedro se le atribuye en los sectores religiosos, se le atribuye como el primer papa. Quizás si el apóstol Pedro se hubiese enterado de eso, hubiera refutado y rechazado solemnemente ese concepto, porque también en las Escrituras nunca se encuentra de que el apóstol haya estado en Roma en alguna vez. Se ubica en una condición de sencillez, de humildad,
en la igualdad de hermanos que el Señor había llamado en aquellas iglesias para que estuviesen en la responsabilidad de ministrar la palabra del Señor, llamándoles ancianos. Los ancianos, vale decir, debían ser hombres con cierto grado de madurez, no ancianos de vejez solamente. Sí, claro, habían hermanos también, probablemente habían hombres mayores. Pero acá la palabra anciano no es un ancianito de edad, sino era un hombre que había alcanzado madurez espiritual, la experiencia por el sufrimiento, por el recorrido, por la presencia, por el compromiso delante del Señor frente a la iglesia local, era recibido, reconocido por la iglesia como sus ancianos, su líder, su guía, su ejemplo, el hombre o los hombres que podían tener un grado de confianza frente a la iglesia donde ministraban. Y el apóstol Pedro dice, yo igualmente como ellos. El apóstol aquí se autodetermina anciano también. Y seguramente era un puesto muy importante que el Señor le había dado a Pedro. Conocemos el recorrido de Pedro desde que el Señor lo llamó allí junto al mar de Galilea, pescando allí en la ribera del mar. El Señor le dijo, ven y yo os enseñaré a que seáis pescadores de hombres. Y a partir de aquel momento, Pedro le siguió, al igual que su hermano Andrés. Y después otros hermanos como Jacobo y Juan. Y después otras personas que se fueron agregando hasta conformar el equipo de 12 hombres que el Señor llamó apóstoles después. Qué importante. Es una forma de enfatizar el grado de humildad que caracterizaba a aquel hombre. Y no dice, mírenme a mí que yo voy a ser el primer papa. Mírenme a mí que yo soy superior a ustedes, porque yo tengo el grado de apóstol y ustedes son los ancianos y en un grado más bajo. No, el apóstol dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Qué importante. No hay altivez, no hay arrogancia, hay sencillez, hay humildad, hay reconocimiento de la importancia de presentar la palabra como alguien que ha alcanzado madurez espiritual y autoridad espiritual a la vez para poder fungir en aquel importante cargo. ¿Y qué más dice el apóstol? Algunos aspectos importantes que hemos visto en otro momento, lo vamos a considerar nuevamente. Dice, testigo de los padecimientos de Cristo. Este ser testigo de los padecimientos de Cristo era uno de los requisitos esenciales para poder ser reconocido como apóstol. Allí en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, versos 21 y 22, encontramos los requisitos fundamentales para ser llamado o reconocido apóstol en la iglesia. Haber estado desde el bautismo de Juan y todo el tiempo del ministerio público del Señor, ser testigo presencial de toda la obra del Señor públicamente. Y aquí dice el apóstol, testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Y quién mejor que el apóstol Pedro podía expresar esto? Si había estado presenciando, había estado frente al Señor cuando estuvo allí en el huerto de Getsemaní. El Señor lo llama junto a Pedro, a Juan y a Jacobo y lo lleva más adelante después de donde estaban los otros y los lleva como un círculo inmediato al Señor. De su confianza, Pedro ahí está observando, viendo. Claro está, ahí todavía el apóstol Pedro necesitaba la intervención directa del Señor Jesucristo en su vida porque habían cosas importantes que él debía de mejorar, que él debía de rectificar, que él debía de corregir. Y fue la obra que el Señor hizo en este hombre. Durante la agonía en el huerto de Getsemaní, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26,
ahí encontramos a Pedro. Presenció la entrega y traición de Judas, siempre en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. No podemos obviar que en medio de todas aquellas circunstancias también negó al Señor. Mire, qué situación. ¿En qué situación difícil se encontró este hombre? Ser llamado por el Señor apóstol, pero llegó el momento en que negó al Señor. Eso es lo que podemos considerar en este hombre, su revestimiento de humanidad que le hizo llegar hasta esos límites, pero sabemos que el Señor le reivindicó porque la actitud de este hombre fue importante delante del Señor. Lloró amargamente cuando se dio cuenta, cuando cayó, por así decir, enterándose de lo que había hecho, porque el Señor se lo había dicho momentos atrás. Pero ya el Señor Jesucristo, el Cristo resucitado, le comisiona a apacentar y pastorear a sus ovejas, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Y es la comisión que el Señor le da a su apóstol amado, a Pedro. Ahora el apóstol está, por así decir, compartiendo o trasladándole esta responsabilidad a los ancianos de la iglesia, de las iglesias que estaban en Asia. Y por ende, donde quiera que haya un testimonio del Evangelio, una iglesia local, los ancianos tienen esta responsabilidad de apacentar, de cuidar, de pastorear, de ser vigilantes del desarrollo espiritual de la iglesia local. No es ser jefes, no es ser capataces, no es ser mandamás, no es ser anciano mayor o anciano menor. Lamentablemente, hay veces que en ciertos lugares se considera esto el anciano mayor o el anciano menor, aquel que tiene más fuerza. No. Hay una igualdad de condiciones en cuanto a la responsabilidad en la función que el Señor le ha dado a estos hombres con cierta capacidad espiritual, madurez espiritual para que puedan ejercer el oficio de los ancianos. Pero también el apóstol dice que será participante de la gloria que será revelada. ¿A qué gloria se refiere? Dice allí el versículo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, y que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿A qué gloria se refiere? ¿Qué revelación es esta a la que el apóstol se está refiriendo? Bueno, la palabra del Señor nos dice que la iglesia del Señor está esperando un evento trascendental. La gloria será revelada a su pueblo y cada uno de nosotros, como iglesia, no solamente como iglesia local, sino como iglesia de Jesucristo que está en toda la redondez de la tierra, presenciaremos y seremos participantes de la gloria revelada. Vale decir que aquí hay una referencia al arrebatamiento o rapto de la iglesia, que el Señor vendrá a las nubes y nos levantará. Esto es lo que, entre otras cosas, entendemos conforme a lo que dice la palabra del Señor ahí en Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, verso 13, donde dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor por esto, porque esperamos esa manifestación gloriosa. Esperamos esa revelación de su gloria, y el apóstol lo esperaba. Y le está diciendo a los hermanos, también serán participantes de eso. Es importante que la iglesia pueda sustentarse en esto. A leer la palabra del Señor, a escuchar su palabra. El versículo 2 dice: comisiona a los hermanos ancianos
de las diferentes iglesias. Dice el versículo 2, apacentad la grey, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La grey, vale decir que esta es una expresión para determinar la iglesia. La grey es el conglomerado local ante los ancianos, a los cuales los ancianos están sirviendo, a los cuales los ancianos están contribuyendo en sus vidas a través de la palabra santa, la sana doctrina dada a la grey. Es una forma de apacentar. Apacentar la grey de Dios. No es de los ancianos, no es del pastor, no es del reverendo, no es del misionero, no es de nadie en particular la iglesia. La iglesia es el resultado de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario en la persona de su Hijo amado al entregarlo, porque Él murió por la iglesia. Así lo dice la palabra del Señor. Él se entregó a sí mismo por esta iglesia, lo cual es suya, no es de nadie. A veces decimos mi iglesia, pero es la iglesia del Señor, a la cual los ancianos deben de estar cuidando, vigilando, apacentando, sustentándola con la palabra del Señor. Es una comisión importante porque esta comisión, por así decirla, la recibió el apóstol Pedro primero de parte del Señor mismo cuando estaba ahí en la ribera del mar de Galilea, ya el Señor resucitado. Eso lo podemos recordar ahí en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, donde el Señor le dice reiteradamente, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y esto pone en conflicto a Pedro, porque era la tercera vez que le decía, Señor, tú lo sabes. Seguramente Pedro tenía un corazón grande con respecto al Señor. Lo amaba. Y lo demostró en su momento de que sí lo amaba. Pero el Señor lo reconviene acá. Y le da esta comisión grandiosa. Pero habían requisitos que se debían cumplir al estar en la función de ancianos. Y consideramos acá algunos aspectos importantes. Apacentar la grey de Dios, la iglesia del Señor, cuidando de ella. Esto quiere decir responsablemente, con mucha responsabilidad, cuidar de la iglesia. No por fuerza, sino voluntariamente. Esto quiere decir, hay una espontaneidad. Deseo yo estar activando, deseo yo hacer un compromiso con el Señor, deseo yo hacer esta labor. Eso es lo que nos mueve. El Señor está haciendo eso, disfrutando de la labor encomendada. Y es el deseo del apóstol que aquellos hermanos disfrutaran, se gozaran en lo que estaban haciendo. Un trabajo digno, un trabajo excelso, un trabajo maravilloso, una labor que en su momento, como vamos a ver en el versículo 4, será premiada. Será premiada esa labor. Pero antes de la premiación hay que cumplir requisitos esenciales, cuidar de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no valiéndose de las oportunidades, no queriendo agenciarse fondos para su propio beneficio, sino más bien, de si es posible, sacar del bolsillo y compartir con el que no tiene. No como teniendo señorío. En la iglesia no hay señores, solo hay un Señor. Y ese Señor es Cristo Jesús. A Él se le debe de dar todo el honor. Es lo que hemos hecho esta mañana. Honrar el nombre del Señor, porque Él merece la honra y la gloria. Aún siglo XXI, estas son las enseñanzas de la palabra del Señor que en la iglesia local se deben de considerar.
no actuando como grandes señores. No hay patronos, no hay jefes, tampoco hay subalternos. Todos estamos en una coigualdad de condiciones delante del Señor. Algo importante, siendo ejemplo de la grey. Esto significaría para los hermanos allá en la diáspora, para las diferentes iglesias del Asia Menor, a la hora de exponer la palabra de Dios, ser respaldados con su vida, el testimonio que ellos debían dar, el ejemplo de vida, el estilo de vida que ellos habían adoptado para cumplir esa función, debía ser visto por la iglesia, debía ser también visto por todos los hombres, pero principalmente el ejemplo de la Grace. Y esto no ha cambiado, hermanos. Esto no ha cambiado. Esta palabra siempre ha estado ahí desde el primer siglo que se escribió y sigue cobrando vigencia. La responsabilidad de los ancianos debe ser tal, de ser ejemplo de vida, estilo de vida, no solamente al estar acá, decíamos la vez pasada, entre los hermanos. Aquí todos nos portamos bien. Nadie tiene quejas de nadie. Pero pregúntele a mi esposa, pregúntele a mis hijos, pregúntele a mis nueras, pregúntele a mis nietos, a las personas con quienes yo convivo. ¿Qué dirán de mí? Es importante, hermanos, ser ejemplo. El verso 4 nos dice, mire qué importante lo que viene. El versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Allá en el siglo XIX hubo un hombre cuya capacidad era enorme para exponer la palabra de Dios, al grado de que se le dijo, este es el príncipe de los predicadores. No hay príncipes de predicación. No hay príncipes de pastores. El único príncipe de los pastores aquí está. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, gloria al Señor, nosotros como predicadores solamente somos siervos inútiles, hombres que estamos de alguna manera bregando en la vida cristiana y buscando cada día algo en que el Señor nos pueda dar, alimentar, para poder venir y compartir lo que el Señor nos ha dado. Y esta es la función que los ancianos allá debían de cumplir. Y esta es la función que como ancianos en la iglesia local debe de existir. Y los hermanos deben ser ministrados. Los hermanos deben de ser alimentados, pastoreados, como el término bíblico nos lo dice. La corona incorruptible de gloria es una recompensa celestial, es la entrega o el recibimiento del galardón grandioso que el Señor dará aquel día cuando estemos en su presencia en el gran tribunal de Cristo. Hermanos, cuán importante es esto. Los ancianos serán coronados, pero aquellos que sean hallados fieles, aquellos que hayan cumplido su labor, aquellos que no se hayan aprovechado. Conocemos y sabemos, hay que ver las noticias muchas veces para darnos cuenta que aquel y el otro por todas partes están agenciándose cualquier cantidad de dinero y compiten. ¿Quién tiene mejor fortuna? Hace poco salió una crónica sobre esto. ¿Cuáles de los pastores tienen más dinero en el mundo? ¡Qué tremendo! Y hay nombres ahí que aparecen, nombres conocidos, que ya no se quieren llamar pastores, no quieren ser ancianos, quieren ser profetas, apóstoles. Mi hermano y amigo, en la actualidad no hay apóstoles ni hay profetas según la palabra del Señor. Y si los hay, son mentirosos. Si los hay, son engañadores. Si los hay, son vividores.
No los escuche. Lamentablemente, mucho de la iglesia, no hablando del Benque, sino de la iglesia en general, está siendo alimentada por pseudo pastores, por pseudo apóstoles, por pseudo profetas que dicen: me reveló Dios y me dijo Dios esto, y esto va a acontecer, y esto viene para esta nación, y esto viene para este pueblo. Mentira. Ya está revelada la palabra del Señor, lo que acontecerá. Las coronas, hermanos, es el símbolo de honor que el Señor dará a los fieles siervos suyos. Es incorruptible porque es inmarcesible, es decir, no se mancha, no se corroe. A diferencia de las coronas de hojas de laurel que daban en la antigua Grecia, eran coronados con aquellas coronas de hojas de laurel, y era grandioso aquel personaje por su carrera, por su competencia ganada. Pero la corona que el siervo de Dios, los hijos de Dios, recibiremos es incorruptible, que no se manchará. Es de gloria, representa compartir el mismo honor que tiene el Cristo glorificado. Es la naturaleza esplendorosa del Señor, su gloria. Él está rodeado de gloria, de majestad en las alturas. Así será también la corona de gloria. Es el reconocimiento divino por haber actuado como guías y ejemplos responsablemente en la iglesia, donde habían sido puestos aquellos hermanos y donde los ancianos son puestos en la actualidad frente a su congregación. Yo creo que ya todos sabemos quién es el príncipe de los pastores. Sí, lo sabemos. Hay un acervo en cada uno. Hay un recurso, hay un capital, hay un patrimonio que hemos venido trayendo desde que nos convertimos al grado que tenemos ahora. A la edad que cada uno de nosotros tiene de tener a Cristo en nuestro corazón, ya sabemos quién es el príncipe de los pastores. Jesucristo el mismo. El Señor Jesucristo, aquel que predicó con poder, no como predicaban los fariseos, con autoridad, no como predicaban los religiosos. Él es el príncipe de los pastores. Es un título exclusivo del Señor Jesucristo. Este texto recuerda a los líderes terrenales que rinden cuentas al Señor. Los pastores en las iglesias, los ancianos en las iglesias, darán cuenta al Señor. La rendición de cuentas es un término contable que de pronto no se conoce, excepto los contadores conocen ese término. Pero la rendición de cuentas es necesario, es indispensable, porque a través de la rendición de cuentas se levanta el rostro y dice: lo hice bien. Porque el que va a revisar, el auditor, el Señor, el príncipe de los pastores, dará la recompensa. Qué importante. Amados hermanos, al acabar la carrera en este mundo, en esta tierra, el Señor mismo dará a cada uno la recompensa. Esto, hermanos, debe de animarnos a usted y a mí, a usted, hermana, a usted, joven. Animémonos con respecto a esta palabra, a esta esperanza, porque un día seremos galardonados si hacemos bien el trabajo desde el lugar donde el Señor nos tiene ubicados. Ya sea el que está escuchando, el que es maestro de escuela dominical, el que es predicador del evangelio, el diácono, el expositor de la enseñanza de la palabra del Señor, el anciano y todos los de que de alguna manera estamos trabajando, empujando esa, como diría aquel hombre estadista, empujando todos en la misma dirección, la carreta. Pues mire, el Señor galardonará, dará una corona.
pero hay requisitos. Solo quiero leer este versículo. 1 Corintios 4, 1 y 2. Mire lo que dice el Señor acá, ya dicho en otros momentos, muy conocido. Dice el Señor ahí a través del apóstol Pablo: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los bienes de Dios. Esto es, el reconocimiento de los hombres hacia los que son colaboradores, administradores. Y sabe, los administradores no siempre administran lo suyo. Los administradores generalmente administran lo que no es suyo. Son mayordomos nada más. Y nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, ustedes y yo, somos mayordomos en la obra de Dios. Y de esa mayordomía daremos cuenta. Y esto es lo que el verso 2 nos dice. Ahora bien, se requiere un requerimiento importante para usted, señorita, para usted, joven, para usted, hermana, para usted, hermano, quien quiera que sea. Se requiere que los administradores sean hallados fieles. Es importante. Muchas veces sí es bonito ser reconocido. Yo soy. Se dice, había un hombre hace muchos años atrás, decía, nosotros los ancianos, públicamente lo decía. No se trata de eso, hermano. Es de llenarse la boca nada más con una forma de altivez. Nosotros los ancianos y ustedes que no son esto. Eso es como escuchar a aquel publicano, perdón, al fariseo, referente al publicano. Te doy gracias, Señor, porque no soy ni siquiera como este publicano. Y empezó a decir lo que él hacía. Pero no, hermano, que el Señor nos ayude para que desde el punto donde el Señor nos tiene trabajando, adoptemos sencillez, humildad, reconocimiento, empatía, consideración delante del Señor, porque dice que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que el Señor nos ayude para que esa emisión de juicio la vea el Señor y en aquel día diga el Señor, ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén.